Buenas tardes, bienvenida para todos y todas. Nos encontramos en el seminario permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. En el día de hoy nos encontramos los profesores Raúl Niño, quien es el director del Departamento de Estética, Jaime Hernández, profesor del departamento, está Natalie Doncel, quien hace toda la producción de este evento, y mi nombre, Iliana Hernández, también profesora del Departamento de Estética. Y en esta ocasión nos acompaña como invitada para realizar esta conferencia la profesora Ana María Osorio. Este seminario trata en esta ocasión sobre paisajes del metabolismo y se encuentra vinculado con diferentes aspectos de la maestría en paisajes artificiales, la cual está próxima a comenzar el próximo año. Y es una maestría transdisciplinaria, tiene que ver con la creación de un nuevo concepto, el de paisajes artificiales, justamente para poder pensar en mundos posibles en evolución, a mundos que estarían generados por procesos de simulación digital, computacional, que invitan a una autoorganización de lo social y a una co-creación de devenires edificables. La modalidad de esta maestría es semipresencial y concentrada y tiene dos líneas de trabajo, puede ser de profundización o puede ser de investigación, y tres ejes temáticos y problemáticos que son los paisajes virtuales, paisajes informales y los paisajes edificados. Bien, entonces estas sesiones del seminario nos permiten dialogar acerca de los paisajes artificiales en general, y en esta ocasión vamos a estar trabajando en este concepto acerca del metabolismo, de la planeación urbana y de cómo puede ser relacionado con distintos aspectos para la búsqueda de soluciones y nuevos planteamientos de problemas. Exactamente, la sesión de hoy se titula Paisaje del metabolismo urbano hacia la planeación estratégica, archipiélagos en ciudades andinas intermedias, a cargo de Ana María Osorio Guzmán. Ella es arquitecta, magíster en geografía, docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Trabaja en las áreas de proyecto, medio ambiente, planeación urbana entre 2017 y 2018. Cuenta con experiencia profesional en entidades públicas en temas de ordenamiento territorial y renovación urbana. Actualmente cursa el doctorado en gestión urbana en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Curitiba, Brasil, con una beca, donde hace parte del grupo de investigación en planeamiento y proyecto en espacios urbanos y regionales. Su trabajo se interesa por el estudio y la prospección del metabolismo urbano, y desarrolla su tesis enfocada a las ciudades andinas intermedias en el contexto del cambio climático. El resumen de esta sesión entonces tiene que ver con la caracterización de las ciudades andinas intermedias en aspectos territoriales, de gestión, de cobertura y de tecnologías de los sistemas relacionados con los recursos vitales y con las implicaciones que esto tiene en el paisaje, así como para la búsqueda de nuevos arreglos urbanos regionales que permitan una sustentabilidad en el contexto del cambio climático. Entonces, bienvenida Ana María y bienvenidos a todos los asistentes. Los invito a que durante la charla vayan consignando sus preguntas en el chat de preguntas y serán resueltas al final de la sesión a cargo de la coordinación de ese debate del profesor Raúl Niño. Gracias, Ana María, y adelante. Muy buenas tardes a todos. Un especial saludo para los colegas de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana y para los profesores y compañeros del programa en gestión urbana de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, así como para otros queridos colegas de otras universidades que puedan estar asistiendo ahora.
Agradezco mucho esta invitación y esta oportunidad de presentar algunos de los resultados parciales de mi tesis doctoral. Voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Como les ha comentado Iliana, el título de esta presentación es Paisaje del metabolismo urbano hacia la planeación estratégica de archipiélagos en ciudades andinas intermedias. Estos resultados parciales de la tesis doctoral que estoy desarrollando con el tema, por ahora no es un título definitivo, denominado Modelo Multiescalar Adaptativo para Ciudades Intertropicales en Altura, bajo la orientación de la profesora doctora Leticia Hart y la coorientación del profesor doctor Carlos Hart en el programa de posgrados en gestión urbana de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Yo soy bolsista del PSPG, del CNP, que es la entidad financiadora del gobierno de Brasil. En el día de hoy voy a presentar los siguientes contenidos: la problemática, hipótesis de la tesis, la estructura de la tesis, los principales referentes teóricos y algunos resultados parciales que tienen que ver con la caracterización de las ciudades andinas intermedias, la revisión de algunos planes y proyectos urbanos que sirven como base para la propuesta de los archipiélagos urbanos, del metabolismo, y una propuesta de metodología para la adaptación de las ciudades estudiadas. Por último, voy a comentar brevemente algunas experiencias con los semilleros de investigación, el proyecto institucional de iniciación científica, con eventos y publicaciones, y en la revista Urbe y los Climate Labs. La problemática enfrentada en la tesis que estoy trabajando es la siguiente, y me voy a permitir leerla. Las ciudades intermedias andinas, que son intertropicales en altura, cuentan con ventajas y vulnerabilidades frente al cambio climático, que afectan el acceso a los recursos vitales de una población en crecimiento acelerado. Estas características geográficas de localización entre los trópicos y a una altura significativa sobre el nivel del mar hacen que las ciudades andinas presenten un confort térmico muy relevante, que históricamente ha sido aprovechado desde la colonización e incluso antes, por supuesto, desde las civilizaciones indígenas que poblaron nuestros territorios, para la provisión de recursos vitales como el agua, el alimento, y también directamente para el confort térmico. Sabemos que con el cambio climático la tendencia es al aumento de la temperatura y a la variación en los regímenes de las precipitaciones, con un aumento significativo en la humedad, lo que hará que los territorios localizados cerca del nivel del mar en estas latitudes pues sean aún más difíciles, aún más agrestes para la vida humana, con las consecuencias directas del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y las inundaciones, pero también algunas consecuencias indirectas relacionadas al aumento de la temperatura y de la humedad, como les decía, que pueden ser las plagas, el aumento de enfermedades. Entonces, en este contexto, las ciudades andinas se constituyen en lugares
aún más atractivos. Sin embargo, además de estas ventajas, este tipo de ciudades son asimismo vulnerables, porque también van a ser directamente afectadas por estos aspectos, y la creciente población de estas ciudades pues tendrá que suplir sus necesidades básicas de acceso al agua, al alimento, a la energía, a los materiales de construcción, por ejemplo. A partir de esta problemática, entonces, se propone la siguiente hipótesis. Las ciudades andinas no están preparadas para enfrentar la adaptación a los dramáticos cambios demográficos, ambientales y paisajísticos en escenarios de cambio climático. Para hacerlo deberían contar con instrumentos de planeación y gestión territorial basados en un modelo que tenga en cuenta variables a múltiples escalas para la articulación en red de infraestructuras locales del metabolismo urbano que aseguren el acceso a los recursos vitales y contribuyan a la construcción de paisajes urbanos deseables. De la estructura de la tesis quiero comentarles solamente algunos aspectos como para contextualizar. Este modelo multiescalar adaptativo para ciudades intertropicales en altura se basa en la siguiente pregunta guía. ¿Cómo deben enfrentar las ciudades andinas intertropicales en altura la adaptación a dramáticos cambios demográficos, ambientales, espaciales y paisajísticos? Y el objetivo general es elaborar el modelo multiescalar adaptativo para este tipo de ciudades. Los objetivos específicos están correspondidos en unas metodologías particulares que en la tesis en sí se reflejan en unos capítulos que corresponden a los resultados de cada una de esas fases metodológicas y que se concretan en el análisis comparativo de 6 ciudades andinas, en el análisis de un caso específico del paisaje y del metabolismo urbano de Popayán, en el Cauca, en Colombia, de la revisión del proyecto multiescalar y de transición energética, que son algunos proyectos de los que presentaré hoy, y la propuesta del modelo multiescalar adaptativo. Asimismo, pues cada uno de estos temas o capítulos está basado en un referencial teórico del que les hablaré a continuación. Los principales referentes teóricos tienen que ver, por una parte, con el antropoceno, entendido como esa era geológica que hemos construido los humanos y que se constituye en una transformación definitiva hacia otro estado del planeta Tierra, que no es una crisis ambiental, no se trata de una crisis ambiental puntual y pasajera que vamos a superar, sino una transformación definitiva que, basado en la teoría de Gaia, entendiendo el planeta Tierra como un ecosistema único donde todos sus elementos están interrelacionados, entonces cada actuación que se haga tendrá pues efectos a diferentes niveles en este sistema Tierra, que además es un organismo vivo y cambiante constantemente, lo que pues ahora en estos tiempos de pandemia hemos comprobado todos con mucha claridad. Respecto al cambio climático, los referentes revisados han sido principalmente informes oficiales del panel intergubernamental de cambio climático y de organismos como la ONU y el Banco Mundial, que proponen
modelos en diferentes tipos de escenarios de consumo de recursos y principalmente de producción de carbono. Estos modelos de cambio climático que implican un aumento de la temperatura y una variación en los ciclos hidrometeorológicos requieren de procesos pues, adaptativos, claramente, y por supuesto de mitigación, es decir, de acciones que disminuyan este escenario tendencial catastrófico hacia el que nos dirigimos. Pero en el caso del contexto estudiado de los Andes intertropicales, pues me he dado cuenta que el tema clave es el tema de la adaptación, porque además por supuesto, claro, que la protección de los bosques como sumidero, como una acción de mitigación clara, además de este problema tan grave que tenemos de la deforestación, pues no somos en nuestro contexto grandes productores de carbono, como si ocurre en otras latitudes, en ciudades específicamente más industrializadas. Entonces aquí el tema principal va a ser un tema de adaptación, de adaptarse a estos cambios cada vez más perceptibles, que afectan a la población y que son cambios que también generan migraciones. Entonces, algunos de estos modelos han previsto pues esas migraciones climáticas masivas que ya ocurren en el planeta y que, viendo el caso de los Andes intertropicales, puede no ser tan significativo como está previsto, por ejemplo, para Asia o para África, pero sin duda alguna va a transformar en las regiones las dinámicas que hoy en día se dan, principalmente en lo que se refiere al desplazamiento de poblaciones costeras y poblaciones ribereñas de estas regiones. Respecto al tema del paisaje, que es el tema que más interesa hoy en esta invitación del seminario permanente de la maestría en paisajes artificiales, la revisión teórica que he hecho va, por una parte, desde la geografía y con mucho interés por la geografía del medio ambiente integrado que propone Bertrand y Bertrand, geógrafos franceses, en 2006, pero también tiene sus raíces en las apuestas de Milton Santos, que reconoce el paisaje como espacio percibido desde varios sentidos, no solamente desde el sentido de la vista que ha sido priorizado. Y en ambos casos, y esto también retomado por la profesora Susana Barrera, el paisaje como documento geográfico que da información sobre los elementos geosistémicos y territoriales de un espacio a diferentes escalas, pero al mismo tiempo el paisaje puede ser objeto de diseño, puede ser proyectado, puede ser visualizado prospectivamente a través de las técnicas y métodos de la arquitectura y el urbanismo y pues del diseño urbano como un área específica que se enfrenta a este tema. El estudio del metabolismo urbano, por otra parte,
está basado en los trabajos pues de la ecología y específicamente de la ecología humana y de la ecología humana que se enfoca en las ciudades, la ecología urbana. Entonces, el metabolismo urbano se refiere al estudio de los flujos de información, agua, energía y alimento en la ciudad, entendida como un ecosistema. Y la ciudad es un ecosistema pues, que va más allá de sus límites urbanos. Entonces, el estudio del metabolismo urbano implica una lectura a múltiples escalas de esos flujos que están en constante transformación para acceder a estos recursos, para distribuirlos, consumirlos, darles una disposición. Entonces, pues hace referencia a la forma como utilizamos esos recursos vitales y la disposición que les damos. En la planeación estratégica he encontrado una apuesta que es interdisciplinar y está muy relacionada con la gestión urbana, con la administración pública y las políticas públicas, los planes y los proyectos a diferentes escalas territoriales y que propone un pensamiento sistémico multiescalar hacia la toma de decisiones para realizar acciones concretas en los territorios. Por último, retomando un discurso que los autores citados aquí en esta diapositiva pues de alguna manera sintetizan, pero que tiene sus orígenes en el pensamiento moderno y posmoderno de diferentes arquitectos y urbanistas que van desde Aldo Rossi hasta pasando por Rem Koolhaas y Elias Engelis, sin olvidar, y lo mencionaré más tarde, algunos aspectos inclusive que ya proponía Le Corbusier, y retomando algunas reflexiones que en ese contexto arquitectos colombianos como Germán Samper también trabajaron en sus proyectos, y que se refieren básicamente a artefactos o áreas verdes que en un contexto urbano hacen parte de una red que tiene nodos, elementos específicos, pero que están articulados entre sí, tanto espacialmente como podríamos llamarlo virtualmente, o desde su concepción, en el sentido de que la información también circula entre ellos. Entonces, de alguna forma, este tema de los archipiélagos, pues voy a relacionarlo con la necesidad que hay en estas ciudades andinas de tomar medidas específicamente relacionadas al acceso a los recursos vitales y a ese metabolismo urbano que debe dar respuesta a una creciente población. Esta primera parte, caracterización de las ciudades andinas intermedias, es el resultado de un análisis comparativo de 6 ciudades andinas, de la propuesta de un modelo de origen y destino de la migración climática para el departamento del Cauca y del análisis del paisaje y el metabolismo urbano para el caso de Popayán.
Para el análisis comparativo de las 6 ciudades andinas, fue seleccionada una muestra con criterios geográficos, de localización y población, políticos, en el sentido de que todas estas ciudades hacen parte de la comunidad andina, históricos, incluso les decían en épocas del Imperio Inca, había una región específica que articulaba los territorios en altura, que era el Tahuantinsuyo. Y por último, pues en términos ya más prácticos, un tema de acceso a la información. Fueron consultadas para este análisis comparativo una base de datos del BID, de una iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles que trabajó específicamente con ciudades intermedias, y de las cuales estas ciudades participaron hacia la propuesta o como apoyo a las propuestas de planificación en cada una de las ciudades. Y por último, también la base de datos de la ONU sobre las prospecciones de población. Entonces, a partir de esos criterios fueron seleccionadas estas 6 ciudades. En Colombia, Bucaramanga, Popayán y Pasto. En Ecuador, la ciudad de Cuenca. En Perú, Huancayo, y en Bolivia, Cochabamba. Una primera tabla comparativa de datos generales que están viendo ustedes aquí, pues nos permite ver, por un lado, unas diferencias importantes en el número de habitantes. Digamos que se ha tomado esta definición de ciudades intermedias con la que ha trabajado el BID, que son ciudades hasta 2 millones de habitantes. Pero vale la pena resaltar que en la revisión sobre esta definición de ciudades intermedias hay múltiples aproximaciones. Por ejemplo, en Brasil, ciudades intermedias son hasta 500.000 habitantes solamente. Entonces, trabajamos con estas ciudades teniendo en cuenta que hay 2 ciudades mucho más grandes que las demás, que son Bucaramanga y Cochabamba. Las otras ciudades y que cuentan con cerca de 1.200.000 habitantes, y las otras ciudades estudiadas, Popayán, Pasto, Cuenca y Huancayo, están más cercanas a los 300.000, 350.000 habitantes. Una de las primeras cuestiones observadas, pues, y que pueden ver en la imagen satelital y que después se comprueba con la correlación con los indicadores de sostenibilidad urbana trabajados o revisados en esta base de datos del BID, tiene que ver con el contexto biótico en el que estas ciudades se localizan. Entonces, por un lado, las ciudades colombianas y Cuenca en Ecuador hacen parte de ecosistemas altoandinos, de bosque, tienen el acceso al agua generada por ecosistemas de páramo, tienen niveles de precipitación que están aquí incluidos en esta información que están viendo, que son bien significativos. Bucaramanga tiene más de 1.000 milímetros de precipitación, Popayán más de 2.000 milímetros, Pasto 1.273, Cuenca un poco menos, pero se acerca a los 800 milímetros. En cambio, por otra parte, en Perú y Bolivia, Huancayo y en Cochabamba, pues como ven en la imagen satelital, que muestra ya una superficie más desnuda y más árida, estas ciudades están en un contexto del ecosistema de la Puna, que es un ecosistema árido con menor precipitación, y por otra parte con diferencias entre los extremos
de temperatura en el día y la noche que son mayores en el caso de Huancayo y Cochabamba, precisamente por esta ausencia de coberturas vegetales que hacen menos fuerte esos extremos. Entonces, aquí lo que ven es un perfil en la parte inferior izquierda, un perfil donde la altitud de estas ciudades andinas puede además compararse para ver que si una cosa es hablar de ciudades andinas y estar a cierta altura sobre el nivel del mar, pero una cosa es Bucaramanga a 959 metros sobre el nivel del mar y otra cosa es Huancayo a 3.259 metros sobre el nivel del mar. Entonces también surgen preguntas como, bueno, ¿cuál es la altura de las ciudades andinas que efectivamente va a ser una ventaja en escenarios de cambio climático? Y eso se refiere también a las temperaturas promedio y a las temperaturas mínimas y máximas. Entonces, pues Bucaramanga llega a tener una máxima de 27 grados y un promedio de 23, una mínima de 15, ¿sí? Como para hablar de la ciudad que está más abajo. Por otra parte, en cambio, Cochabamba llega hasta menos 7 grados y hasta más 17.5 grados centígrados con una temperatura promedio de 12 grados, entonces una ciudad fría. Entonces son contextos distintos, no podemos hablar de que las ciudades andinas sean una sola cosa, pero sí vemos algunas coincidencias y vemos que probablemente las ciudades andinas que están al sur de la línea del Ecuador tienen unas características más similares entre ellas, y las ciudades que están al norte de la línea del Ecuador otras, y asimismo las alturas también pueden ayudar a que haya semejanzas entre este tipo de ciudades. En este análisis comparativo, pues, revisamos también otros aspectos relacionados con la ocupación de estas áreas urbanas. Vimos algunas características similares, por ejemplo, en la ocupación de altiplanos en todos los casos, con áreas en ladera que surgen con el crecimiento de la ciudad y que son las últimas áreas a ser urbanizadas en los años más recientes. Vemos también pues que estos altiplanos son también valles aluviales, entonces ahí está la presencia de un sistema hídrico importante en todos los casos. Y en cuanto a la morfología urbana, vemos otra cuestión que es similar en todos los casos, y es que es fácilmente legible el trazado ortogonal de origen colonial hispánico, que se va complementando con el crecimiento de la ciudad por parches, con áreas más regulares y otras más irregulares, generalmente coincidentes con las áreas de ladera. Y también modificadas, por supuesto, con el curso de los ríos. En estas ciudades hemos visto, como les comentaba, una correlación entre estos aspectos territoriales generales y de ocupación, de morfología urbana, con los indicadores de sustentabilidad, y vemos que en las ciudades que tienen más acceso al agua potable, mejor calidad del agua potable, que son precisamente las ciudades colombianas y Cuenca, ¿no? Porque sus ecosistemas, su régimen hídrico hace
pues que sea simplemente más fácil hacer el tratamiento, la distribución, tener disponibilidad hídrica, más horas por día, más días al año, y que el agua sea de mejor calidad. En Huancayo y Cochabamba hay un problema serio con el tema del agua, cortes de agua constantes, pocas horas de agua disponible al día, no cumple tampoco la calidad del agua potable en esta ciudad, no cumple los estándares. Y para hablar de otro tema del metabolismo urbano acá en este análisis comparativo, pues lo más preocupante es que hay una ausencia casi en todas las ciudades de plantas de tratamiento de aguas residuales. Solamente Cuenca cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales y es el 80% de sus aguas que es tratada. Las demás ciudades no cuentan con este tipo de servicio, lo que es pues tremendamente preocupante, porque eso quiere decir que Cuenca abajo, pues toda la contaminación hídrica de estas ciudades en crecimiento, pues va a afectar a otros territorios. En el tema de energía, de indicadores de acceso a la energía eléctrica, son bastante buenos en todas las ciudades. Ese es un tema muy interesante de ver. Y principalmente basados en la generación hidroeléctrica. Nuevamente estamos hablando de agua, entonces nuevamente Perú y Bolivia tienen un porcentaje un poco menor de producción de la energía basada en este tipo de tecnología. Entonces en estos países hay un porcentaje importante de termoeléctricas que suplen a la población. Estos indicadores particulares del metabolismo urbano también se pueden relacionar a otros aspectos sociales y económicos de las ciudades. Todas estas ciudades tienen pues un índice de Gini similar, entre los 4 y los 5 puntos. Hay una desigualdad pues muy característica del contexto latinoamericano, lo que quiere decir pues que hay un porcentaje de población importante bajo la línea de la pobreza. Aquí en esta comparación de las ciudades eso varía significativamente entre unas y otras, pero para decirles algo, entre el 20 y el 40% de la población de estas ciudades está bajo la línea de la pobreza. Habría que destacar en ese sentido el caso de Bucaramanga y de Cuenca, que no solamente en términos de distribución de la riqueza, pero también de Producto Interno Bruto, están por encima de las demás ciudades. Y eso les da cierta ventaja, ¿no? que se puede ver también en iniciativas relacionadas con, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales, como lo vimos en Cuenca, o la protección de los sistemas hídricos, el tema de espacios públicos, y otras iniciativas. Pasando al caso específico de Popayán, hicimos, y estoy hablando en plural porque este trabajo, así haga parte de mi tesis doctoral, ha sido un trabajo apoyado por los semilleros de investigación, como les comentaré al final, en este caso con la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Trabajamos en este modelo de origen y destino de la población como consecuencia de la migración climática en el Cauca, y vimos
que es un porcentaje grandísimo de la población que sería afectada por el cambio climático. Más del 60% de la población del Cauca tendría afectaciones directas por el cambio climático, que se relacionan a los siguientes aspectos. Por un lado, lo ven en un óvalo verde, sería el área, sería correspondiente al área andina del departamento del Cauca, que es productora agrícola, principalmente con minifundios, y que con el aumento de la temperatura y el tema de cambio de los regímenes hidrometeorológicos, pues la producción agrícola va a verse afectada, y esa población que tiene su economía y su subsistencia basada en ese tipo de población, pues va a tener un impacto directo. Pero también hay unos municipios costeros que pueden ser inundados con el aumento del nivel del mar o por las inundaciones cuenca abajo, con el aumento de las lluvias en momentos específicos del año, como se prevé con los modelos de cambio climático. Hay en el Cauca, identificado en amarillo, un área con tendencia a sequía y desertificación. Esto tiene como base estudios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y preocupa que Popayán es una ciudad identificada por este estudio como una ciudad con limitada disponibilidad hídrica. Sin embargo, por las características de la oferta urbana y las características de ventajas comparativas de confort térmico que tiene Popayán respecto a su contexto, como les mencionaba, tiende a ser pues, el principal lugar de migración climática del departamento. Sin embargo, hay otros lugares de migración que serían objeto y que históricamente han sido lugares de migración no solamente climática, sino con diferentes tipos de causas, principalmente las posibilidades de empleo, que son estas ciudades del norte del Cauca, que están sobre la vía panamericana y que están relacionadas con la producción industrial y agroindustrial del Valle del Cauca, y que han sido un lugar pues, de atractivo para la oferta de empleo. Hay también aquí dos áreas que aparecen con un signo de interrogación, es que son áreas con redes viales precarias y aisladas del eje del andino del departamento, que es el eje más dinámico. Esto lo que hace es que la migración de las ciudades costeras seguramente fluya a lo largo del Pacífico, como lo ha hecho siempre, y seguramente, aunque Buenaventura, que es el destino principal de los habitantes de estos poblados, pues vaya a ser un lugar de desplazamiento, seguramente también va a ser la puerta de entrada hacia el Valle del Cauca. Entonces, una cuestión que se ve ahí es que los municipios, la población de los municipios costeros del Cauca seguramente va a dirigirse por la costa hacia el departamento del Valle del Cauca. Y la parte que queda en el suroriente, que es la bota caucana, pues se relaciona más con municipios como el Huila y Nariño, como lo ha hecho históricamente. Pero ¿qué pasa en estas áreas? En un ejercicio posterior que hicimos más específico con el profesor Germán Chamorro, vimos que estas son áreas muy importantes para los corredores del narcotráfico,
Entonces, también han sido origen de migraciones. Si bien el tema de migración climática, en este caso estudiado, pues va a ser muy significativo, tenemos que decir que pues no es el único, y seguramente frente a lo que históricamente ha ocurrido con el desplazamiento forzado en Colombia y en el Cauca, pierde bastante relevancia, pero lo que hará es empeorar esas condiciones de vida de las personas en estos territorios. Bueno, el ejercicio de ver el paisaje y el metabolismo urbano en Popayán me llevó a hacer trabajo de campo, nuevamente con colegas y estudiantes de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, y fuimos a ver las infraestructuras relacionadas al metabolismo urbano que hay en la ciudad para hacer una lectura de estos paisajes, entendiendo estos paisajes como documento. Entonces visitamos una de las plantas de tratamiento de agua potable, visitamos el relleno sanitario, visitamos las plazas de mercado y de forma exterior las subestaciones eléctricas. Aquí lo que quiero mostrar en esta imagen satelital es que aquí están todos los puntos de los que les hablaba señalados, inclusive el más lejano que está a 39 minutos de Popayán por carretera, es el relleno sanitario Los Picachos que fue visitado. Entonces el tratamiento de residuos sólidos se hace a una distancia, 20 kilómetros de la ciudad o del área urbana. De resto, casi todos estas infraestructuras están dentro de la ciudad. Aquí podemos verlos más específicamente relacionados al área urbana, las 4 principales subestaciones eléctricas, 3 de las cuales están dentro del casco urbano, con una presencia bastante significativa en términos de paisaje. Las 3 plantas de tratamiento de agua potable, nuevamente 2 de las cuales están dentro del área urbana. El relleno sanitario que les mostraba anteriormente, que es el que está actualmente en servicio, es el más alejado del centro urbano. Hay otro relleno que fue ya cerrado, pero que también aparece en este mapa. Y las 5 plazas de mercado, que en Popayán las llaman galerías, y que visitamos y que fueron los elementos relacionados al acceso a los alimentos que tuvimos en cuenta por la importancia que tienen en este municipio. Realmente son centros de acopio de la producción agrícola de la escala regional, y a esto es algo que ocurre, olvidé mencionar, que ocurre en todas estas ciudades andinas, que son nodos de intercambio muy ricos y diversos, porque reciben tanto la producción agrícola como la cultura de los 2 lados de la cordillera. Entonces, tanto del Pacífico como de la cuenca amazónica, y bueno, en el caso de las ciudades más al norte como Popayán, de lo que sería el área de los llanos colombo-venezolanos. Entonces las ciudades andinas son nodos articuladores de mucha riqueza cultural en general. Revisando los datos del metabolismo urbano, bueno, hicimos una consulta ya más particular a la que se había hecho sobre indicadores generales de sostenibilidad para las 6 ciudades estudiadas, para tener unos datos de consumo de agua,
de producción de aguas residuales, de consumo de energía eléctrica, de producción de gases de efecto invernadero y de producción de residuos sólidos. Esos datos son interesantes para tenerlos en mente en esta lectura de esos paisajes que permiten acceder a esos recursos que demanda la ciudad en su totalidad, pero también cada uno de sus habitantes. Aquí voy a mostrar pues en esta imagen de una forma muy sintética las áreas que visitamos, aunque claro que pues hay mucho más material fotográfico disponible, pero quiero comentarles las principales observaciones que hicimos. Entonces visitamos una de las plantas de tratamiento de agua potable de Popayán, que se llama El Tablazo, y es la planta que provee el 70% del agua del municipio. Está en una, no la mostré en el mapa, pero está en el costado nororiental de la ciudad, en un área urbanizada, pero cuenta con un lote bastante amplio, lo que le permite, en términos de paisaje, estar aislada de su contexto urbano y casi que pasar desapercibida. Esto es interesante porque hemos visto en otras de estas infraestructuras relacionadas al tratamiento del agua, tanto del agua potable como del agua residual. Por ejemplo, en el caso de Curitiba, que también un estudiante del semillero de investigación revisó este año, que hay infraestructuras de este tipo que marcan fuertemente su presencia, pero en el contexto urbano, con unos cerramientos de unos muros que, si bien aíslan completamente, también generan unos espacios urbanos exteriores muy desapacibles. En este caso, al menos lo que se percibe desde afuera, que se puede ver acá un poco en la imagen satelital, es toda la arborización alrededor de la planta de tratamiento, y pues es una planta de tratamiento construida en los años 60 con una tecnología bastante utilizada a nivel mundial, que sigue funcionando, bastante convencional, por decirlo así, pero ahí es una gran ventaja, y es que el agua ya llega de muy buena calidad. Entonces el tratamiento químico que deben hacer es relativamente fácil, por así decirlo. Pues hacen una decantación y bueno, tienen toda una serie de tecnologías del tratamiento de agua, pero sí señalaban que el agua que llega ahí es de muy buena calidad, y en parte esto ocurre porque la cuenca ha sido objeto de protección en el sentido que sus bosques han sido conservados, se ha evitado la actividad agrícola en un área importante, y así logra la ciudad tener el acceso al agua a partir de esta planta de tratamiento. El ingeniero que nos atendió no veía eso que veíamos en los reportes como una dificultad, una limitada disponibilidad hídrica para la ciudad, tal vez por la experiencia que tiene de constante acceso al agua allí, pues parece que es un recurso infinito incluso para quien trabaja en esta planta. Entonces es algo que hay que poner en duda. Visitamos la subestación eléctrica principal por la parte exterior, y está localizada en una colina a las afueras de Popayán, en el costado occidental, y en este caso pues es visible las torres de la infraestructura.
es un sitio que es inaccesible, incluso no fue posible lograr la visita a las instalaciones como para entender un poco más. Pero lo que sí conseguimos con el contacto de la empresa energética fue entender cómo esta ciudad, así como las otras ciudades, pues dependen de una red eléctrica nacional con algunos puntos de producción local. Cerca de Popayán hay alguna hidroeléctrica, hay incluso una termoeléctrica, hay una iniciativa para hacer un parque eólico, que no se ha construido, pero hace parte de una red nacional, entonces es completamente dependiente de lo que pase en territorios que no necesariamente están al alcance del municipio. Esto es uno de los riesgos más grandes, porque como sabemos con el cambio climático, puede que si bien haya en promedio más precipitaciones anuales, estas pueden concentrarse en momentos específicos del año y puede haber grandes periodos de sequía. Y en esos momentos, cuando un país depende de la generación hidroeléctrica, pues seguramente va a haber una dificultad. Entonces vemos que deben ser estas fuentes diversificadas. En las visitas a las plazas de mercado, que dependen de la alcaldía municipal, lo que vimos es que son infraestructuras que están en muy mal estado, pero que tienen una vida interior muy dinámica y que acceden a una diversidad de productos riquísima, que están presentes, muy presentes en diferentes lugares de la ciudad, que podrían ser más, que podría haber más plazas de estos en una ciudad como Popayán, con casi 300.000 habitantes, no solo 5, que podría haber más plazas donde se acceda a productos agrícolas de calidad diversos. Estas plazas funcionan también como comedores, tienen unos restaurantes donde hay también una variedad de comidas típicas impresionante y son muy utilizadas por la población local. Los estudiantes que me acompañaron acostumbran a ir a almorzar a la plaza, no solamente por el precio, sino porque realmente es de muy buena calidad. Son lugares que están muy vivos en la cultura de la ciudad, a pesar de los centros comerciales y de los supermercados, que como en todas las ciudades, pues ya tienen una presencia importante. Entonces, como elementos urbanos, pues sí merecen otro tipo de tratamiento. Tienen, digamos que en esa observación que hicimos hay algo muy particular y es la presencia de medios de transporte no convencionales, como las chivas, como las carretas jaladas por caballos, ¿sí? Las chivas que traen desde los pueblos y las áreas agrícolas, los productos que van a comercializarse, y las carretas que distribuyen en el barrio hacia las tiendas los productos que llegan a la plaza. Entonces eso es algo interesante que fue observado. En el relleno sanitario de los Picachos vimos lo siguiente. Es un relleno que está en plena actividad, que tiene, si no estoy mal, unos 6 años de funcionamiento, que como relleno sanitario sigue todos unos protocolos técnicos para la disposición de los residuos, para la acumulación, decantación y tratamiento de los lixiviados, pero sin embargo, pues lo que se cuestiona ahí es todo ese esfuerzo y todo ese dinero, porque al hacer las cuentas es algo así como $1 millón por año lo que se gasta en disponer esa basura de esa manera, con 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, de lixiviados. Todo ese esfuerzo, pues, para enterrar materiales que pueden ser reciclables o utilizados como abono,
y muy pocos podrían ser incluso incinerados. Es un esfuerzo desperdiciado desde mi punto de vista. Y porque pues en vez de enterrar ahí ese $1.000.000 se podrían aprovechar toda esa materia prima para la producción de nuevas cosas. Por otra parte, el manejo de los residuos sólidos en Popayán sigue siendo, o del reciclaje, perdón, sigue haciéndose de forma desorganizada, informal, privada, precaria, como en todas nuestras ciudades. Y pues eso tendría que cambiar. Aquí en esta imagen puse también las canteras, que es otro lugar que me interesa, pero que no pudimos visitar. Lo que vale la pena decir aquí es que las canteras surten a las ciudades de los mayor volumen de materiales de construcción que se utilizan y transforman radicalmente el paisaje, específicamente en las áreas de ladera donde es más fácil la extracción, y pues esa transformación del paisaje implica en una subtracción de coberturas vegetales, un impacto muy grande en las fuentes de agua, que además no tiene ningún proceso de reconstrucción o de regeneración como debería ser. Entonces son heridas que se le dejan a las montañas para construir la ciudad y que están muy presentes ya a la vista de todos, pero que sin embargo no las visitamos porque tampoco fue fácil el tema de acceder a las empresas privadas, en el caso de las canteras formales, que las trabajan, y en el caso de las canteras informales era un tema más de seguridad para acceder a los lugares donde están localizadas. Bueno, acá les advierto que vamos a cambiar un poco de tema. Ya habiendo observado pues cómo es que funciona el metabolismo urbano en general en las ciudades andinas, en particular con más detalle para el caso de Popayán, entonces hice una revisión sobre planes y proyectos urbanos que pueden darnos pistas de cómo hacer unas propuestas distintas para la gestión del metabolismo urbano y para la provisión de los recursos vitales de estas ciudades. Entonces, vamos a hablar de planeación estratégica, de otros proyectos que van desde el plan director de Bogotá, los proyectos relacionados con los archipiélagos urbanos, el caso específico de Curitiba y los proyectos de transición energética. Bueno, como les decía al comienzo, la planeación estratégica, que esta propuesta interdisciplinar hacia la planificación para la sostenibilidad de los sistemas urbanos en sus diferentes dimensiones: ambiental, económica, sociocultural e institucional, pretende pues guiar el desarrollo espacial teniendo en cuenta el contexto de las ciudades a varias escalas, y en eso por eso veo que ese análisis geográfico tiene gran importancia en este enfoque de la planificación estratégica, pero que se concretiza en el proyecto urbano del entorno construido, identificando la priorización de acciones e identificando variables esenciales a ser tenidas en cuenta para realizar estas acciones. Y esas acciones concretas constituyen artefactos, pero también algunos autores hablan de mecanismos
para esa consolidación. La planeación estratégica que permite el desarrollo de proyectos puntuales dentro de una concepción sistémica y multiescalar, lo que hace es dar credibilidad a la planificación a largo plazo. Es decir, con esas pequeñas acciones en constante transformación, se hace visible el escenario futuro que se quiere construir poco a poco y reconociendo pues, la transformación constante que tienen los territorios. Y pues de alguna forma tiene un enfoque distinto al del master plan que pretendía como un borrón y cuenta nueva o a partir del papel en blanco, hacia un cambio episódico, que es un cambio episódico, es un cambio que ocurre de una vez, a un cambio continuo del sistema que se va mejorando poco a poco. Aquí se preguntarán, bueno, ¿y qué hace la grilla SIAM del Plan Director de Bogotá de Le Corbusier? Resulta que, pues sí, este plan de alguna forma tiene también esa concepción multiescalar desde la escala nacional, regional, metropolitana, urbana y de sectores específicos como el centro cívico y sectores residenciales. Y esa concepción multiescalar está en la raíz de la planificación estratégica y a pesar de la polémica que Le Corbusier puede generar hoy en día en términos de planificación, pues hay que reconocer que algunos elementos siguen siendo válidos y no solamente eso, sino que han dejado pues una tradición importantísima en la forma en que hemos construido las ciudades a nivel internacional, ¿no? Y pues Bogotá también sabemos que tiene su herencia. En esta imagen que reconstruyó Verón en la Universidad de los Andes, se ve, además de los proyectos específicos para los sectores, se ven esas estructuras y específicamente la estructura ecológica, lo que hoy los planes de ordenamiento en Colombia llaman estructura ecológica principal, y pues la estructura vial que son claves aún en la planificación estratégica y que más adelante conversan con esa propuesta que también se ha hecho en otros contextos de archipiélagos verdes y claro, de protección del sistema hídrico, que no solamente pues, ofrece espacios digamos, contemplativos, sino también activos, espacios públicos que cada vez, y que en estos últimos años hemos visto que son realmente necesarios en nuestras ciudades. Pero el plan no solamente deja su huella en la ciudad, si no haya sido construido, sino en una forma de pensar. Y en este dibujo que hace Germán Samper de la unidad del barrio, vemos otra denominación también los archipiélagos, tanto las centralidades de barrio como elementos relacionados con equipamientos, como esa red de áreas verdes
que constituye lo que otros autores llaman archipiélagos verdes. Y en proyectos posteriores para Bogotá, en Ciudad Bolívar, en el centro y a la derecha arriba, en Ciudad Salitre, vemos cómo pues esta idea es retomada por Germán Samper para demarcar nodos constituidos por artefactos arquitectónicos que suplen a unas áreas de la ciudad de diferentes ofertas relacionadas con educación, salud, comercio, en fin. Este discurso es trabajado también por otros autores. Vittorio Aureli hace una revisión muy interesante que incluso se va hasta la antigua Roma a ver elementos la antigua Roma, no, perdón, a la Roma del Renacimiento, a ver elementos como los obeliscos, que son elementos que dan referencia simbólica en la ciudad y construyen una imagen de la ciudad y están todos interligados entre sí y dan una noción espacial de lo que es Roma, a pesar de que no intervengan en toda su área. Son elementos puntuales que, sin embargo, hacen parte de un plan para dar una imagen urbana a la ciudad. Disculpa, Ana María, perdona ¿Sí? que te interrumpa, se nos está acabando el tiempo, así que si por favor va cerrando. Gracias. Perfecto, ya falta poco. Por otra parte, pues están los archipiélagos verdes, que fueron una reflexión que hicieron Rem Koolhaas, Hans Koloff, entre otros, en los años 70, para Berlín y otras ciudades. Y son estos dos tipos de intervenciones se pueden ver en lo que se ha hecho para Curitiba y que Jaime Lerner llamó acupuntura urbana, que se puede ver también en sus sistemas de parques como archipiélagos verdes, pero en equipamientos como los faroles del saber, que son bibliotecas de barrio, o las unidades de salud, o las ruedas de la ciudadanía, que son equipamientos donde las instituciones públicas tienen su representatividad en los diferentes barrios y constituyen a su vez una red de archipiélagos. Hay un tipo de intervención reciente, el año pasado fue abierta la primera hacienda urbana en Curitiba, que tiene mucho que ver con lo que yo quiero proponer como archipiélagos, como los nodos de esos archipiélagos urbanos, que es un lugar donde se producen alimentos, pero también se produce energía y se da una gestión local del agua lluvia y del agua consumida allí, que es en este momento el primero de 3 que están previstos para los próximos años y que van a ser un nuevo tipo de equipamientos donde todo el proceso de producción agrícola, incluso hasta la distribución y la transformación del alimento en la cocina, porque tienen cocinas pedagógicas ahí, son posibles. Hay proyectos internacionales, por ejemplo, de la iniciativa LAGI, similares y pues con una aproximación de diseño pues distinta y más futurista, si queremos llamarlo así, pero que también tienen ese mismo sentido y que quiero utilizar. Entonces,
para sintetizar, podemos decir que en el caso de Popayán, esos archipiélagos urbanos tendrían que dar una lectura al sistema hídrico y al sistema de áreas verdes de la ciudad, pero también constituirse en unos nodos a escala de los barrios que ofrecen energía, alimento y agua, y que pueden tener diferencias en la producción de cada uno de estos recursos, y en parte tratamiento de los residuos sólidos, por lo menos lo que se refiere a los residuos orgánicos, sino a otro tipo también de residuos, y construyen una red que asegura el acceso a los elementos vitales de los habitantes. Aquí voy a pasar muy rápido, pero poco a poco pues, se va construyendo ese modelo a partir de las diferentes escalas, de las condiciones geográficas, los aspectos generales y los aspectos específicos del metabolismo urbano. Y estos ya son elementos particulares que en ese modelo van a tener o van a basar las diferentes variables en las que se van a formular. De este trabajo surge una metodología para la adaptación que pues implica hacer lo que les he mostrado hoy, probar que el centro urbano va a ser atractivo en escenarios de cambio climático, ver las variables territoriales, conocer los modelos climáticos, la población y las proyecciones, y estimar el metabolismo urbano con sus infraestructuras, para así que este modelo ofrezca unas opciones complementarias de infraestructuras descentralizadas basadas en tecnologías alternativas para suplir estos recursos. Bueno, estas son algunas de las referencias. Quería solamente para terminar comentarles sobre estos 3 proyectos de semillero de investigación que en Brasil se llaman proyectos institucionales de iniciación científica, que han sido claves para el desarrollo de ese trabajo, y a partir de los cuales pues ha habido material para compartir en eventos científicos y en publicaciones científicas. Y les dejo por último, para terminar, la invitación para participar en la revista Urbe, que es la revista del programa en el que estoy haciendo el doctorado y en la cual hago parte del comité editorial técnico. Y les dejo la curiosidad de los Climate Labs, que son una red en la que también estamos participando. Muchas gracias. Ana María, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Pasamos ahora entonces a Raúl, quien va a coordinar las preguntas. Adelante, Raúl. Ana María, muchas gracias. Algunas preguntas tienen que ver con si puedes tipificar, por ejemplo, o identificar los procesos metabólicos del territorio y las acciones que se han tomado para la planificación urbana, me imagino de los sitios de estudio, de los lugares de estudio que has propuesto en la conferencia. Pues los procesos metabólicos en el territorio, digamos, en el territorio de Popayán, para tomar un caso, en los otros territorios estudiados, tienen que ver con esto que he mencionado, el acceso al agua potable, el acceso a los alimentos, el acceso a la energía. Entonces, como comentaba en la presentación, el acceso al agua potable depende mucho de la disponibilidad que hay a partir del contexto biótico de cada una de las ciudades. Y pues ya específicamente en cada caso pues hay unas cuencas de donde se capta el agua y unos procesos de tratamiento que lo que vimos en Popayán es que son plantas de tratamiento convencional, ya con unos importantes 60 años de funcionamiento. En el caso de la energía, como decía, el tema
energía eléctrica, porque yo trabajo, pues lo que he observado son estas infraestructuras que suplen energía eléctrica para la ciudad, basadas en redes de escala nacional, principalmente con producción basada en las hidroeléctricas. Pero ahí es importante decir que no es la única energía que se consume en la ciudad, es la que yo he estudiado, porque pues, hay un factor clave, que es el tema del transporte, y que está basado en el consumo de combustibles fósiles principalmente, y que es el principal generador de emisiones de gases en nuestras ciudades. Yo no he trabajado ese tema, pero es importantísimo también porque es el que más afecta en términos de salud respiratoria a los habitantes de las ciudades, y el que más genera pues, efectos de efectos invernadero en el planeta. Pues el metabolismo de la materia que consumimos tiene que ver con los residuos sólidos, como les decía, y pues la disposición en el contexto que estudié pues deja mucho que desear. Incluso en los mejores casos, cuando hay rellenos sanitarios bien manejados, como es el caso de Popayán, pues uno llora pensando en que toda esa materia ahí está enterrada y lo que está haciendo es producir gas y producir lixiviados. Y que por más filtrados que sean, fuimos allá a ver el agua que sale, pues sale transparente, pero tiene un olor. Y yo no sería capaz de tomar eso, tomarme un vasito de eso, pero a las comunidades cuenca abajo les está llegando. Entonces hay múltiples escalas para observar ese metabolismo, y lo que se ha hecho pues, han sido estas infraestructuras. Ha sido una visión muy sectorizada, y que en Colombia se ha ido privatizando, ¿no? Entonces, las empresas de acueducto y alcantarillado, entonces se encargan de ese tema. Las empresas de energía se encargan de ese tema. La alcaldía, como puede, mantiene ahí sus lugares de abastecimiento, que son las plazas de mercado. Pero definitivamente sí deberían, por un lado, trabajarse juntos. Hay también toda una propuesta teórica de la que no hablé, que es que busca la interacción de agua, alimento y energía, porque son complementarios, porque una cosa puede generar la otra. Por ejemplo, en Curitiba se está produciendo energía con los lodos residuales de las plantas de tratamiento de agua. Pero pues, también en la hacienda urbana se aprovecha el agua lluvia para la producción de alimento, y se aprovecha la energía solar para el cuarto de refrigeración de las hortalizas. Entonces hay que ver las tres cosas, y es poco lo que se ha hecho para de alguna manera empoderarse y a escala local hacerse pues dueños de los recursos que necesitamos. Entonces, desde la gobernanza también hay un trabajo importante por hacer para fomentar este tipo de espacios. En Curitiba la alcaldía, esta hacienda urbana sirve como escuela, ¿sí? Es un espacio pedagógico que está apoyando en este momento 100 huertas urbanas en toda la ciudad. Y este plan de gobierno, que todavía tiene 3 años, pretende construir 2 haciendas urbanas más y apoyar otras 100 huertas adicionales, ¿sí? Ahí se está trabajando solo la huerta, pero si pensamos en estas 3 cosas relacionadas, agua, alimento y energía, y pues el tratamiento de los residuos, por lo menos de los orgánicos, seguramente que podría aportarse mucho a las comunidades. Hay otra pregunta que tiene que ver con las relaciones rururbanas y la relación con el metabolismo, por ejemplo, cómo se dan las condiciones del tema para pensar límites y bordes respecto al paisaje. Pues cuando hablamos de metabolismo urbano, como les dije,
los límites son muy imperceptibles, porque la ciudad, lo que consume la ciudad, va mucho más allá de la línea urbanizada que se ve en el mapa. Entonces, esa relación rural-urbana es completamente intensa, porque es que el agua que llega a las ciudades pues viene de áreas de los municipios que en el plan de ordenamiento tienen la categoría rural, ¿sí? Pero que si lo pensamos en términos ecológicos, pues hacen parte de la ciudad, porque pues hacen parte de su metabolismo. Entonces, lo interesante es ver que si vemos el Cauca y esa gran área andina dedicada a la agricultura, pues esos alimentos no es que se estén consumiendo todos en las ciudades del Cauca, ¿no? Entonces, hay una relación que va a una escala aún mayor, que no es la escala que estoy trabajando, pero pues, son alimentos que van al resto del país. Nosotros en Bogotá nos alimentamos que viene de diferentes áreas del país. Entonces, hay que hacer una lectura de diferentes escalas. Lo cierto es que la sostenibilidad va a implicar un autoabastecimiento de unos elementos mínimos en la escala local, ¿sí? Probablemente no sea posible autoabastecerse de todo, pero las ciudades deben pasar de ser consumidoras a ser también productoras. Un colega de la Javeriana, Andrés Ibáñez, tiene una tesis muy interesante sobre arquitecturas bioproductivas. Entonces, sí, tenemos que ser ciudades bioproductivas, ciudades que aportan agua, que aportan energía, que aportan oxígeno, que aportan alimento. Y esta propuesta de los archipiélagos del metabolismo urbano va en ese sentido. Ana María, pues muy interesante todas las reflexiones, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo creo que ahora que el mundo es más termodinámico, pues justamente bienvenidas este tipo de reflexiones, porque justamente las ciudades y los sitios de habitabilidad, poblaciones y demás condiciones que establece hoy en día la especie humana, pues van a demandar justamente relaciones metabólicas en gran medida. Muchas gracias por haber acogido este espacio y esperamos tenerte nuevamente en nuestro seminario. Igualmente, Ana María, muchas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a los asistentes y por la paciencia, porque sé que hablé bastante. Estuvo muy bien, excelente. Igualmente, muchas gracias a los asistentes también. Estaremos entonces divulgando el nuevo seminario para el mes de agosto. Que estén muy bien, buena tarde.